Estimados amigos del instituto y colegas contadores, muy buenas tardes. Mi nombre es Henry Cruz, soy socio de aseguramiento de la firma Baker Tilly Colombia y tengo todo el gusto de participar en esta oportunidad, invitado por el Instituto Nacional de Contadores a compartir alguna experiencia muy breve relacionada con el going concern o negocio en marcha. Espero esta información pueda ser de utilidad para cada uno de ustedes. ¿Qué es importante el negocio en marcha? Desde la perspectiva de una firma de auditoría, de un profesional de la contaduría que ejerce la profesión de revisora fiscal, es importante que planteemos y evaluemos lo que nos establecen las normas de aseguramiento en relación con este punto en particular. Ustedes pueden ver, la NIA 570 establece algunos parámetros y algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta por parte del auditor para poder analizar y efectuar este proceso de análisis. Uno de ellos, dentro de lo que se establece en la norma, es obtener la evidencia y concluir de que existe adecuada utilización de un principio contable de empresa en funcionamiento. Digamos que ese es nuestro principal objetivo como auditores dentro de la evaluación que realizamos de una entidad y establecer que existe realmente ese cumplimiento de esa norma. Asimismo, hay que concluir si existe una incertidumbre material que pueda generar dudas significativas de que la entidad continúe. Yo creo que el orden de estos factores no alterarán el producto. Lo importante aquí es que podamos identificar que la organización que estamos auditando no presente ningún tipo de incertidumbre material o efecto significativo que genere una duda de que la entidad pueda continuar como una empresa en marcha. ¿Cómo es una incertidumbre material o cuándo se identifica? Cuando el impacto de la situación que se origina o pueda dar pie a que la incertidumbre se genere sea tal que sea necesario que esa naturaleza de esa situación se presente y se revele y la implicación de esa situación se revele y se presente en los estados financieros de nuestros clientes. Entonces, ¿esto qué nos permite? Que esa información financiera se presente de manera apropiada y que esta información no genere ningún tipo de error de interpretación a los usuarios de la información que reciben los datos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso como auditores y finalmente, pues un tema importante para nosotros, como siempre, es informar a aquellos entes reguladores o por lo menos a las administraciones, a las juntas directivas, pues de que tenemos algún tipo de incertidumbre producto de las evidencias que hemos venido de alguna manera acumulando. Entonces, la primera base técnica que tenemos que tener en cuenta como profesionales de la contaduría y de la auditoría es lo que la NIA 570 en sus párrafos 9 y 8 nos define para que nosotros tengamos claro hacia dónde es el norte. Otra información adicional se incluye en las NIA que nos da una mayor, digamos, capacidad de entendimiento de cómo desarrollar las actividades. Sin embargo, este principio, este enfoque inicial nos genera la posibilidad de entender hacia dónde tenemos que llevar nuestro trabajo de aseguramiento. Bueno, como ustedes bien saben, lo que se busca con el going concern es establecer si en el tiempo las entidades tienen la capacidad de poder desarrollar su actividad económica en normal condición. Bajo ninguna circunstancia se va a presentar algún riesgo que origine que la entidad, digamos, no pueda generar algún tipo de operación o que de alguna manera se limite en su transacción, en su trabajo de campo. Entonces, lo que hacemos o lo que hacen las organizaciones, los directivos, es evaluar qué sucede en el tiempo, lo que pueda suceder en el 2020, en el 2021, en X cantidad de años, dependiendo del tipo de organización. Y ellos mismos se enfrascan o se sientan a analizar, bueno, cuáles son las posibilidades y las expectativas. Estas generalmente siempre vienen de un sistema y de un resultado histórico de situaciones que se han venido presentando y que se estiman en el tiempo pueden suceder. Digamos que ese ha sido el panorama que en los últimos años o recientemente se ha venido implementando por todas las organizaciones para proyectarse en el tiempo. Sin embargo, este 2020 nos trajo una característica completamente diferente, algo distinto. El COVID-19 vino a nuestras vidas y partió el mundo en dos, lo que fue antes del COVID y lo que fue después del COVID. Y el COVID originó como pandemia y como situación de riesgo significativo en todas las entidades, en todo el mundo, pues incertidumbres. Incertidumbres en el tema de salud, incertidumbres en el tema de la economía, incertidumbres en todos los puntos de vista. Entonces, esto parte, como les digo, la historia en dos y nos permite ahora venir a evaluar e implementar de manera justa y apropiada lo que se establece bajo esta NIA 570 y la evaluación de evaluar las entidades como un negocio en marcha. Sin embargo, pues no todo es COVID-19, ¿no? Lo que siempre se establece es que se haga un debido proceso todos los años en donde se evalúe permanentemente a las entidades y se defina cuál ha sido, digamos, su impacto y cuál podría ser su proyección en el tiempo. No obstante, pues el COVID ha generado un efecto significativo en todas las organizaciones y algunos de los tips que nosotros podríamos compartirles
es cómo podríamos nosotros hacer algún trabajo apropiado bajo una debida diligencia y establecer que en efecto no existe ningún riesgo en nuestro trabajo de aseguramiento. Para el COVID-19 en el tema de Going Concern hay algunos tips. Uno de ellos, el impacto del COVID en las operaciones. Es importante que evaluemos si las operaciones de nuestros clientes se ven seriamente afectadas producto de esta situación que afecta a la economía. La liquidez. Producto de las operaciones hay liquidez. Se obtienen los recursos, se venden los productos, se genera la cartera. Hay que establecer si realmente en el COVID-19, durante el COVID y posterior a él, la liquidez se va a ver seriamente afectada. El incumplimiento de los créditos también es un tema que hay que venir a evaluar, si realmente vamos a tener la capacidad de poder pagar aquellas deudas con las entidades financieras y de hecho hasta con nuestras propias casas matrices para determinar si existe algún riesgo material de que podamos o no continuar como negocio, principalmente aquellas entidades que dependen de los créditos con los bancos. El uso de subsidios del gobierno, en el caso de Colombia, el decreto 639 del 2020, pues nos dio un auxilio a aquellas entidades que se generan o que tienen aquella disminución de ingresos de un periodo X a un periodo Y. Esto le permite a la entidad determinar si es necesaria ese auxilio. ¿Qué hemos evidenciado? El auxilio pues no es un auxilio que de alguna manera apoye o cubra el 100% de lo que se está necesitando de pagar de salarios. No obstante, es un apoyo que sirve para determinar el nivel de liquidez y cómo se puede ser administrado. Aquí hay que determinar qué tan necesario fue ese subsidio y qué tanto apoyó a las entidades para cubrir sus necesidades de pagar nómina. Y un tema supremamente importante que nosotros debemos evaluar y que generalmente los auditores en Colombia y en el mundo no tienen en cuenta, una evaluación de los presupuestos y los flujos de caja. Generalmente siempre se tiene que hacer una evaluación de cómo las entidades se ven a sí mismas, una autoevaluación. Hay que evaluar qué ajustes a los presupuestos se han efectuado, ya que hay entidades que sí se vieron seriamente afectadas, como hay entidades que no se ven seriamente afectadas. Entonces, ¿cuál es su visión del negocio? Y nosotros como auditores, seamos nuevos o seamos ya recurrentes, identificar si realmente lo que se está diciendo es realmente un tema significativo o no. Otras consideraciones, el deterioro de los activos que generan el valor de los recursos, el tema de las inversiones, el tema de la cartera, el tema de algunos elementos que generan la renta, importante. La pérdida de los principales mercados o clientes. Hay negocios que eran del sector turismo, sector hotelería, que dejaron de trabajar y pues dejaron de recibir ingresos. Eso puede generar un efecto significativo a futuro. El tema de los activos, los que manejan inventario, los que no pueden vender productos porque los comercializan en centros comerciales, en algunos locales en los cuales ya no hay afluencia de personal. Entonces es importante evaluarlo. Los retrasos en lanzamientos de nuevos productos. Puede que ya hayamos tenido como producto clave y estrella para nuestros ingresos un producto X que no se pudo lanzar porque entró el COVID. Hay que evaluarlo dentro de estas consideraciones. El tema de tener transacciones en moneda extranjera, eso afecta. Todo el mercado cambiario y el mercado, digamos, de moneda extranjera en Colombia y en el mundo se ha visto afectado por la baja y por la alta en las tasas de mercado y el manejo de la economía a nivel global. Los riesgos de crédito, de poder obtener los recursos que obtenemos de nuestros clientes y evidentemente producto de eso el efecto de los indicadores de solvencia. Es importante que lo tengamos en cuenta también como parte de nuestro procedimiento de auditoría para establecer hasta qué nivel llega un negocio en marcha. Importante, si de acuerdo al juicio del auditor se evidencia que el uso de un marco técnico contable sobre la base de una entidad de funcionamiento o entidad en negocio en marcha es inapropiado, es indispensable que el auditor lo manifieste, lo presente en su informe y lo presente como un resultado de su trabajo de aseguramiento. Entonces, en conclusión, lo que podemos hablar de este tema del going concern es que para esta época en particular se volvió algo significativo e importante para nosotros y para las organizaciones. Los auditores tenemos que tener la capacidad de poder evaluar y retar a nuestros clientes, de determinar qué tan preparados están para poder sobrepasar esta situación y asimismo nosotros establecer si existe algún riesgo material de que estas entidades se encuentren o no propias para generar un negocio en marcha a futuro. Entonces, queridos amigos, con esto quería compartir una breve experiencia y conocimiento de lo que podríamos implementar bajo la norma y bajo lo que son las experiencias de las empresas y tratar de estar mucho más recurrentes a evaluar esos riesgos que se pueden presentar en nuestros clientes. Les mando un cordial saludo, espero que por favor se estén cuidando en sus casas y ojalá podamos vernos muy pronto. Feliz tarde.